Y ahora, brevemente, vamos a hablar sobre el tratamiento. Mucha gente preguntó sobre la droga ivermectina, que está flotando por ahí. Ya se conoce el mecanismo por el cual el virus se adhiere a la pared de las células respiratorias que se llaman neumocitos. Cómo penetran dentro de la pared, la membrana de la célula, cómo se abre el virus y elimina, o sea, sale su carga genética y utiliza unas cuantas enzimas en el citoplasma de estas células para eh, utilizar el mecanismo de replicación que tiene la célula huésped y de esa célula infectada salir a su vez nuevamente cientos y miles de nuevas partículas de virus y así van infectando uno tras otro hasta causar el daño severo pulmonar porque esas células infectadas mueren. Al conocerse el mecanismo exacto, cómo penetran, cómo hace el virus su ciclo vital, entonces uno también puede estimar de qué manera se puede, ¿Cómo le cortas cómo los podemos hacer ciclos, para que verdad? no se pegue a la célula, para que no penetre la célula, si penetra que no se abra, si se abre, que no se multiplique, que no se reensamble y que no vuelva a salir de la célula. En todos los pasos que En crea, todos los desde pasos. entrar a empezar a infectar, ahí donde puedo cortar yo la cadena. Y para ese fin se conoce los mecanismos de probable acción de una serie de medicamentos, como la ivermectina, la hidroxicloroquina, el favipiravir, el remdesivir, lopinavir, ritonavir, darunavir, etcétera, etcétera. Es una lista enorme de medicamentos que teóricamente se sabe que podrían interferir con estos mecanismos que el virus usa para entrar y volver a salir, entrar uno y salir miles de partículas. Entre ellos la ivermectina, que se demostró en un estudio en Australia, un estudio en células, se hizo un cultivo y se le puso al virus frente a una concentración muy alta de ivermectina y en 48 horas hubo una reducción muy significativa de la concentración de virus. También eso se vio frente a virus de la influenza, virus del dengue y contra el SARS, en la SARS-1, el MERS, pero en ninguno de estos casos, cuando se probó en seres humanos, no funcionó. Hasta ahora no hay ningún estudio que se haya completado que muestre que la ivermectina, con todos los mecanismos que se postulan, podrían eventualmente ser beneficiosos en la práctica, en las personas, los pacientes, realmente ejerzan esos efectos beneficiosos. No hay un solo estudio todavía clínico que demuestre que la ivermectina sirva para evitar la infección, es decir, como un preventivo, para evitar la progresión de la enfermedad, ni reducir la carga viral, ni de disminuir la mortalidad asociada, lastimosamente. Hay una cantidad enorme de estudios que están siendo llevados a cabo, ninguno está todavía disponible para decir con certeza que sí funciona o no funciona. La mayoría de los protocolos o guías, nosotros llamamos guías médicas, más que protocolos le llamamos guías médicas de todas las universidades, Johns Hopkins, Ann Arbor, Harvard, Penn State, Stanford, Berkeley, todas las grandes universidades europeas, asiáticas, las sociedades de infectología, neumología, terapia intensiva, en ninguno de estos protocolos está incluida la ivermectina como droga para prevención o tratamiento. Harvard incluyó ahora la ivermectina como una droga que se tiene que dar en aquellos pacientes que tienen COVID, que probablemente están evolucionando mal y que van a recibir dosis altas de esteroides y otros inmunomoduladores que pueden bajar mucho las defensas y hacer que un parásito que se llama estrongiloides, que uno puede tener en el intestino, cuando baja las defensas puede causarnos una enfermedad grave. En esos casos, en esos pacientes, la ivermectina se puede utilizar no como tratamiento para COVID, sino para reducir la carga de parásitos como estrongiloides que puede explotar y causar una sobreinfección o superinfección en aquellos pacientes que están muy inmunodeprimidos, pero no para tratamiento de COVID hasta el momento. Me pregunta también sobre el efecto del propóleo como antibiótico y el sistema inmunológico, que justo habíamos hablado hace un rato sobre vitaminas y cómo ayudarnos. ¿Puede ayudar eso de alguna manera?
Y No. explica qué es el propóleo, por favor. Propóleo es una sustancia que se extrae de creo que la miel de abeja, y siempre será asociado a posibles efectos potenciadores de la inmunidad. No hay estudios, que yo sepa, no hay estudios que hayan demostrado que eso sea así. No está de más tomarla si uno quiere. De hecho, hay muchas medicaciones naturales. En China, por ejemplo, se han probado algunas que nosotros no lo disponemos, y hasta ahora se están estudiando posibles efectos muy beneficiosos con respecto al COVID, pero no tenemos datos todavía. Lo mismo pasa con el propóleo u otras sustancias naturales. No hay estudios, no hay lo que nosotros llamamos evidencia científica, que se escucha todos los días, pero que es la base para el funcionamiento del tratamiento médico. Tiene que haber evidencia científica en base a estudios estadísticos que tienen unas características muy especiales que tienen que ser cumplidas a rajatabla. Háblame un poco sobre el tratamiento de plasma. Este es un tratamiento que ya se hizo desde el siglo pasado para otras enfermedades, y consiste en filtrar la sangre de un paciente que ya tuvo una enfermedad infecciosa, en este caso, contra el cual él generó anticuerpos para defenderse. Y esos anticuerpos están en su sangre. Entonces lo que hacemos es filtrar la sangre por medio de un aparato que se llama aféresis, y le sacan el componente acuoso de la sangre, que es el plasma. En ese plasma están los anticuerpos, los glóbulos blancos, etc. Y la otra parte es la masa de glóbulos rojos, que es el componente sólido de la sangre. Y lo que hacemos es filtrar la sangre, se saca el plasma y se le devuelve la sangre al paciente. En ese líquido que se saca están contenidos los anticuerpos, que después se le hace una transfusión al paciente. Generalmente se extrae más o menos entre 400 más o menos mililitros de plasma, y eso se guarda en 400 a 600 mililitros, y se guardan 2 bolsitas, cada una 200 o cada uno es para un tratamiento. Eso se guarda en un refrigerador a temperaturas muy bajas, y es como un banco de plasma que se puede guardar por tiempo casi indefinido. Y le estamos utilizando en los pacientes que se internan, sobre todo aquellos pacientes que no están graves todavía, pero que tienen alto riesgo de evolucionar mal, como ser las personas de edad, las personas con comorbilidades. Esos pacientes se está utilizando todavía dentro de un protocolo de investigación. No es un medicamento que se haya demostrado hasta ahora que reduzca la mortalidad significativamente, y se está usando para ver el efecto protector. Hay algunas evidencias que sugieren que es un mecanismo, es un tratamiento natural prácticamente, porque le estás pasando los anticuerpos a alguien que se salvó gracias a esos anticuerpos a otro que no tiene tiempo todavía de formar. Claro. Y de esa manera uno evita que esa persona se ponga más grave. Esos mismos anticuerpos se pueden filtrar y se pueden en el laboratorio copiar y hacer, en lugar de hacer plasma, se hace en una botellita el suero hiperinmune, que contiene ya cantidades muchísimo más altas de anticuerpos que lo que tiene un plasma. Se puede hacer eso. Eso se hace, y de hecho ya se está haciendo. El único problema con esto es que realmente tiene alto costo. De hecho, es lo que hacemos, por ejemplo, en la rabia, cuando le ponemos el suero antirrábico contra la hepatitis B, el suero antihepatitis B, el suero antivaricela, es el mismo concepto. O sea, se puede hacer la transfusión del plasma, que tiene X cantidad, se puede medir la cantidad también de anticuerpos, solamente que se requiere de laboratorio especializado. En Latinoamérica no hay todavía eso. Asumimos que los pacientes tienen anticuerpos suficientes como para poder utilizarse en otros pacientes. Los pacientes ya curados que se van voluntariamente a donar su plasma. Se le saca los 600 ml, 400, 600 y se utiliza su plasma. Así mismo. Igual vos podés ver dentro de ese plasma si es que están los anticuerpos. Antes de la transfusión se le tiene que hacer el test para anticuerpos. Si es positivo, asumimos que ese paciente tiene anticuerpos. Hay varios tipos de anticuerpos. Lo que nos interesa a nosotros son los anticuerpos neutralizantes. En algunos laboratorios se puede medir esa concentración. Acá en Latinoamérica creo que todavía no se puede dosar. Asumimos que tiene y le ponemos. Claro, sea la cantidad que tenga, ya algún tipo de ayuda ya la da. Y el suero hiperinmune es el procedimiento por el cual esos anticuerpos que están en el plasma
por una tecnología recombinante, se fabrica ese anticuerpo y se le pone en una botellita como hacemos con el suero anti-hepatitis B o antirrábico. Ok, genial. Ok, vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas ahora. ¿Es cierto que el virus se debilitó? Cuando hay un brote epidémico importante, en este caso una pandemia, es decir, no solo en un lugar, sino en varios países, varios continentes, en forma sostenida, que es una pandemia, existe la posibilidad de que el virus, a medida que va circulando, sufra mutaciones. Y esas mutaciones pueden hacer que el virus sea menos contagioso, más letal o menos letal. Hasta ahora no está demostrado que el virus que las mutaciones que ya se han demostrado en varias cepas, tanto en Asia como en Europa y las Américas, que esas mutaciones hayan causado aumento en la letalidad, que es lo que realmente preocupa, la capacidad de matarnos que tiene este virus. Hay algunas sugerencias, algunos datos que sugieren que el virus es más contagioso que al comienzo o las primeras cepas que aparecieron sobre todo en China. Tampoco no es un hecho bien demostrado hasta ahora. Nada está bien demostrado todavía, ¿verdad? Porque pasó poco tiempo y la información es día a día. Así es. Una persona COVID positivo, capaz asintomático, capaz con síntomas leves, puede hacer ejercicio. Porque haciendo ejercicio te falta el aire y supuestamente estás sin aire y luego ya estando positivo o sintomático. ¿Es bueno o malo ejercitarse? ¿Se reposa? Las complicaciones principales de esta enfermedad son respiratorias y las complicaciones a veces pueden ser muy graves. Y en algunos casos los pacientes tienen una disminución de la capacidad respiratoria que a veces es imperceptible, no se da mucho cuenta a menos que comience a hacer algún tipo de actividad. Ah, mira. Entonces, como el daño principal es respiratorio, no tenemos que cometer el error de, en pleno cuadro infeccioso, que no sabemos cómo va a evolucionar en cada paciente, hacer ese tipo de actividad física que aumenta el requerimiento de oxígeno. En esta enfermedad, cuando uno tiene la sospecha o el diagnóstico confirmado, tiene que hacer una reducción, una limitación de sus actividades. Obviamente no tiene que salir a hacer actividades en la calle ni en ningún otro lado, menos en un gimnasio. Y en la casa tampoco tiene que hacer reposo y aguantarse. Estar muy atento a la evolución de la enfermedad, sobre todo a la aparición de síntomas como tos y falta de aire. Y como dije, tenemos que tener acceso al saturómetro, que es el que realmente... Es como un pinchecito que se vende en la farmacia. Se vende en la farmacia. Eso es muy importante para determinar la concentración de oxígeno. Cuando eso baja, es una indicación para ir volando al sanatorio a internarse y ser controlados. Ok. ¿Hay algo que pueda hacer previamente para tener un sistema inmunológico fuerte y evitar el contagio? Tenemos un sistema inmunológico... Vitaminas, me preguntaban mucho sobre vitaminas, de que podemos... Siempre ha habido mucha discusión sobre el rol de las vitaminas para la prevención de las enfermedades respiratorias. Y sabemos que todos los años tenemos brotes de epidemia con influenza A, influenza B. La influenza A es una enfermedad bastante delicada, sobre todo para pacientes mayores y con comorbilidades cardíacos, diabéticos, asmáticos, obesos, etcétera, embarazadas. Hay otros virus, una cantidad de otros virus respiratorios que la gente ni siquiera conoce, como el metapneumovirus, que causa enfermedades graves. También el virus sincicial respiratorio, que causa brotes epidémicos muy importantes en niños pequeños en época de frío. Y para protección de estos, para protección contra estos eventos respiratorios infecciosos por virus, siempre se ha postulado el uso de la vitamina C. Nunca se demostró hasta ahora que realmente tenga una utilidad que sea obligatoria tomar. No está de más hacer una dosis no mayor de 1 gramo por día de vitamina C y nada más. También hay mucha discusión sobre el tema de la vitamina D en su rol de protector. Sí cumple funciones importantes en la respuesta inmunitaria, pero la mayoría de los expertos opinan que si uno tiene una vitamina D en sangre en cantidades normales, el suplemento de vitamina D no aporta nada. Tendría indicación entonces en aquellas personas que tienen
un nivel de vitamina D disminuido por alguna causa. No se exponen al sol. Es malo, tipo, puede llegar a ser malo tomar en demasía vitaminas. Capaz vos ya tenés lo que tenés que tener y estás enchufándole una tras otra pensando que estás ayudando, pero ¿te puede hacer mal eso al final? El cuerpo generalmente adquiere sus requerimientos de vitaminas, de hierro y vitaminas, oligoelementos, aminoácidos, de la dieta. Con la comida. Sobre todo con las frutas frescas, las verduras, uno se nutre de todo este tipo de... En situaciones especiales, por ejemplo, aquellos atletas que hacen alta competencia, pacientes que están con enfermedades muy debilitantes, tal vez en estos casos las nutriciones hechas por especialistas incluyen los suplementos de vitaminas y aminoácidos, pero para las personas que hacen una vida normal, que no están enfermas, probablemente no tengan mucho valor. La dieta sana, equilibrada, sobre todo en base a frutas frescas y verduras, es más que suficiente habitualmente. Y sí, las vitaminas dadas en exceso tienen sus efectos también adversos, no son inocuas, también pueden eventualmente tener... No hay que joder tampoco hay que automedicarse con... Ninguna automedicación es recomendada, incluyendo las vitaminas. ¿Qué es más seguro? ¿Salir a un bar con todos los protocolos que ahora me constan que están activados en varios lugares de tipo de reunión social? ¿O irme a la casa de mi amiga entre pocos, en las cuales ese protocolo disminuye un poco, la gente se relaja un poco más estando en la casa de sus amigos que estando en un bar que te obligan a usar tapabocas, lavarse las manos antes de entrar, firmar, poner tu nombre para hacer el seguimiento de por si alguien salió positivo ese día? Porque la gente igual no va a dejar salir. ¿Qué recomendarías vos que la gente haga? La primera recomendación es el distanciamiento físico, la distancia. Pero cuando uno está en un ambiente cerrado, con gente conocida o desconocida, como sería en un bar o en reuniones de familia, de amigos. Hay muchos bares abiertos que tienen patio, ¿verdad? Sí. Obviamente en los ambientes abiertos el riesgo es muchísimo menor que cuando uno está en ambientes cerrados. Porque el viento le mueve al virus y se va... Sobre todo cuando no hay viento. Si tiene ventanas abiertas, eso disminuye la concentración en el aire. Los aire acondicionados tienen que estar apagados, pero está el problema de que si uno se va al bar, uno se va para comer algo, tomar bebida, entonces uno se saca el tapabocas y se habla, y hay música, y se habla fuerte, se grita, y todo eso son prácticas que aumentan significativamente el riesgo si alguno de ellos está con una infección activa en la fase de contagio. Y eso se da también en las reuniones de amigos. Depende mucho también de, uno puede tener un amigo en el patio, el riesgo es menor con tapabocas, o estar con amigos en un ambiente cerrado, en la sala, en un escritorio, en un ambiente con poca circulación de aire. Si alguien está infectado, todos los que están ahí van a estar en riesgo porque van a sacarse el tapabocas para tomar bebidas, para comer algo, etc. ¿verdad? O sea que todo lo que implique reunión de personas implica el riesgo de contagio, siempre cuando alguno de ellos esté enfermo. ¿Qué son las comorbilidades y cuáles son los riesgos asociados a eso? En esta pandemia se ha notado una tendencia a que todo el mundo hable sobre temas médicos, y los médicos a veces nos olvidamos que estamos hablando con gente que no tiene mucha base y usamos terminología que nosotros los médicos damos por sabido que la gente entiende: patología, metástasis, factores de reproducción, comorbilidades, polimerasa en cadena, carga viral, etcétera, etcétera. Las comorbilidades son las enfermedades de base que una persona tiene antes de contraer el COVID. Por ejemplo, la hipertensión, diabetes, cáncer, etc. Con respecto a las comorbilidades o enfermedades preexistentes al COVID, asociadas con un mayor riesgo de adquisición y sobre todo de evolución desfavorable y a veces mayor mortalidad, son la hipertensión, y eso se vio desde el comienzo y hasta ahora se mantiene como la comorbilidad más frecuentemente asociada al COVID.
seguido de la diabetes, de la obesidad, que es un dato muy importante. Estamos viendo evoluciones muy severas en los pacientes obesos. También en los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, los que tienen los fumadores, los que tienen EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otras enfermedades respiratorias. Los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, isquémicas, tuvieron infarto, que tienen otras enfermedades del corazón. Y obviamente enfermedades que sabemos causan una disminución significativa de la defensa, como son los cánceres, el VIH, enfermedades reumatológicas que requieren tratamientos con inmunosupresores o inmunomoduladores, que son muy frecuentes y muy comunes. Acá me piden un consejo para gente asmática. El asma es una de las enfermedades incluidas dentro de las enfermedades respiratorias crónicas que tienen la posibilidad de hacer complicaciones más severas que aquellos pacientes que no son asmáticos. No hay una indicación precisa más que la de ser controlados regularmente por sus médicos especialistas, neumólogos particularmente, para estar bien controlados y sin cuadros asmáticos frecuentes o severos que pueden eventualmente superponerse al cuadro de COVID en términos de diagnóstico. Claro. Y sobre todo si hay que controlar la enfermedad, que no hagan complicaciones más severas. Por lo general la gente que es intubada muere. La intubación implica que el paciente hizo una evolución muy severa y esa evolución severa del COVID se llama distrés respiratorio del adulto, que es una enfermedad inflamatoria que afectan difusamente a ambos pulmones y reduce la capacidad de respirar por uno mismo, hasta el punto que le hacemos varias medidas de soporte de oxígeno, como ser la cánula nasal o cánulas de alto flujo, y si con esas medidas no invasivas el paciente no puede mantener una oxigenación suficiente, se ahoga, entonces no tenemos más remedio que ponerlos en el respirador. Y la mayor mortalidad asociada al COVID se ve en aquellos pacientes que han entrado en terapia intensiva y que requirieron intubación mecánica. Eso es nada más que traducción de la gravedad del daño pulmonar de varias causas y por varios mecanismos en estos pacientes. De ahí la mortalidad más elevada. La gran mayoría de los pacientes se mueren, un altísimo porcentaje de los que se murieron en terapia intensiva estando intubados porque tenían un daño pulmonar muy severo, entre otros daños de órganos. Ok, embarazadas y COVID. Yo estoy embarazada, me contagio, no estoy embarazada, pero yo, paciente hipotético, está embarazada, se contagia a ella, ¿qué le afecta al bebé? Hasta ahora hay muy pocos datos de embarazadas que han contraído la enfermedad en los primeros 2 trimestres. Muchos pacientes ya han sido internadas y diagnosticadas estando ya en el 3er trimestre. No hay datos de que el virus produzca malformaciones, por el hecho que también hasta ahora hay muy pocos casos de enfermedades en embarazadas en el primer trimestre, que es cuando se producen las malformaciones. Hay reportes muy escasos todavía de niños que nacieron de madres con COVID. Algunos nacen asintomáticos y otros hacen síntomas. O sea, todavía la información es muy escasa con respecto al COVID y embarazo. Lo mejor que hay que hacer es cuidarse y el doble. Una pregunta que a mí me interesa mucho porque es más a largo plazo. Dice, ¿podrías tener consecuencias graves a largo plazo como aumento en el riesgo de algún tipo de cáncer o problemas respiratorios? Años después, es demasiado poco tiempo de la enfermedad como para hacer ya predicciones de ese tipo. Estamos bien, ya hay reportes, sobre todo en Inglaterra, hay un reporte bastante importante ya del número de pacientes que tuvieron la enfermedad y meses después siguen teniendo síntomas que podrían catalogarse como secuelas de la enfermedad. Hasta ahora no está muy bien definido eso, y obviamente en relación a enfermedades graves como cáncer u otras afecciones todavía no hay tiempo de poder saber si eso va a ocurrir o no. ¿Qué relación hay entre el dengue y el COVID a nivel de inmunidad? Nosotros vemos que en algunos casos en un momento dado hubo un cruce entre el brote epidémico enorme que tuvimos en el año 2019 y el comienzo de este año del dengue,
con los primeros casos de COVID y vimos pacientes que tenían COVID y que dieron test positivo para dengue sin tener dengue. Más de eso hasta ahora no hay información. O sea, que aparentemente hay... ¿Cómo funciona eso? Simplemente hay interferencia interferencia en los métodos de diagnóstico entre una y otra enfermedad. Si hay implicancia desde el punto de vista inmunológico, el dengue seguido de COVID o viceversa, hasta ahora no hay ningún dato todavía. Ok. Bueno, ¿hay algo más que quieras decir a los que nos están mirando, los y las les? Hay mucha discusión ahora sobre por qué estamos ahora con un pico de este brote epidémico en nuestro país. ¿Para qué hicimos entonces la cuarentena tan dolorosa desde el punto de vista económico y social y psicológico, de todos los puntos de vista? Nosotros pudimos haber tenido este pico ahora, 6 meses atrás, y nos hubiese agarrado con 200 menos respiradores, con los médicos con menos conocimiento de lo que tenemos ahora, y así sucesivamente. Obviamente, al levantarse, mientras está en curso la pandemia, una vez que levantamos esas restricciones de movimientos, de reuniones, etc., es lógico que ocurra un aumento significativo. Y tarde o temprano se tienen que levantar esas restricciones porque económicamente eso es insostenible. Pero entonces tenemos que saber que eso que iba a ocurrir. Es irremediable que ocurra. Claro. Lo que sí tenemos desde el punto de vista como ciudadanos es que tenemos que hacer todo el esfuerzo para que esta ola importante que estamos teniendo ahora se pueda controlar, y eso no pasa sino por el respeto a las recomendaciones de las medidas que se han mostrado hasta ahora. Son las únicas que reducen en ausencia de un medicamento específico, en ausencia de vacunas, estas medidas de distanciamiento, el uso de tapabocas y lavado de manos ha demostrado sin ninguna duda que son muy importantes para el freno a esta expansión tremenda del número de casos que estamos teniendo, y obviamente eso conlleva la necesidad de mayor cantidad de camas, de pacientes internados y de pacientes que van a ir a terapia intensiva, y ni qué decir de pacientes que van a fallecer a consecuencia de las formas graves de la enfermedad. Está en nosotros respetar estas recomendaciones de tal manera de alguna manera contener este brote tan significativo, no llegar a situaciones caóticas que pueden obligar a las autoridades del país a imponer nuevamente restricciones que van a ser ya realmente de consecuencias económicas realmente muy lamentables. Desastrosas. Sí. Rápidamente, última cosa, vacunas. ¿Cómo está eso en el mundo? ¿Llega este año? ¿El año que viene? Generalmente el proceso de desarrollar vacunas lleva 4 o 5 años como mínimo. Okay. Y debido a esta situación, los laboratorios que trabajan en vacunas están haciendo lo que se conoce como fast track o vías rápidas para acortar el proceso de desarrollo de nuevas vacunas, de una nueva vacuna en este caso contra el COVID. Y lo están haciendo, se están desarrollando vacunas y probando vacunas de diferentes tecnologías, algunas ya muy conocidas, que han demostrado ser muy fáciles de realizar y efectivas y seguras, y otras tecnologías completamente nuevas. No hay vacunas todavía con tecnologías que ya se están probando y que están muy adelantadas, 2 de ellas sobre todo que están muy adelantadas, que probablemente van a ser las primeras en ser lanzadas. Y ahora eso requiere que haya un periodo de pruebas, un número significativo, que es la fase 3, que se le llama fase 3, en donde hay un número importante de 10.000, 20.000, 30.000 voluntarios que son vacunados para compararlos con grupos de control a ver si la vacuna protege, genera anticuerpos y si son seguras. Ocurre muchas veces que las vacunas en la fase de investigación con números pequeños parecen ser seguras, parece que funcionan, pero cuando se las usa a gran escala aparecen los efectos adversos y
Entonces eso también tiene un impacto muy negativo, y de ahí la aparición de los movimientos antivacunas, que tienen mucha fuerza lastimosamente en todo el mundo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. No hay posibilidad de que tengamos acceso a las vacunas, yo creo que ya lo que resta del año, en todo el mundo. Están, por cuestiones políticas y otro tipo de, más que cuestiones médicas, están apurando mucho las vacunas, y eso podría tener un impacto negativo. Pero una vacuna que salga mal puede hacer que la gente se niegue a usar otras vacunas que muestran un perfil más seguro o más efectivo. O sea que son situaciones que se tienen que manejar con mucho cuidado. Y si es que la vacuna ya sale en un año, 2, acá ya vendría la vacuna comercializada. No viene otra vez a hacer prueba. Generalmente no, una vez que se aprueba la vacuna, se da la licencia, ya se envía a todo el mundo. Y la mayoría de los países están ya comprando los lotes de vacunas en aquellos laboratorios que están muy avanzados, y ya tienen reserva en el caso de que se dé la licencia, de tal manera a ir preparándose para hacer la vacunación en sus respectivos países. ¿Es Paraguay uno de esos países? Sí, el Paraguay tiene ya también sus contratos. Generalmente la vacuna se consigna a través de lo que se llama un fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Y entonces se gestiona todas las vacunas, no solamente estas, sino todas las vacunas se hacen generalmente a través de un fondo rotatorio de la OMS, que hacen un reparto equitativo, proporcional a la población y la necesidad de cada país. Y eso generando un costo regulado. A veces es gratuita para la población, como muchas de las vacunas que pone el ministerio son gratuitas. Y vamos a ver en qué carácter, eventualmente cuando tengamos la vacuna, la que llegue acá vaya a ser proporcionada a la ciudadanía. Ok, bueno. Muchas gracias, papi. Doctor Báez, capo de infectólogo de Paraguay. Gracias por responder nuestras preguntas. La gente no escucha tanto radio ni el noticiero, entonces creo que este es un medio bueno para poder compartir esta información que capaz a millennials no les llegan por otros medios. Así que te agradezco por el tiempo, la buena onda y toda la información. Gracias por interesarse, y esperemos que se pueda repetir esto, a lo mejor ya con nuevos datos, nuevas informaciones más que nos pongan más contentos que la que tenemos hasta ahora. Y para mí también es un placer estar con ustedes.